El número 71 nunca fue una casa, era un lugar lleno de soledad disfrazada de hogar, y dentro de ella vivía la eterna soltera doña Clotilde, quien no era una bruja, sino una mujer que se sentía cada vez olvidada, no solo por los rechazos, sino también por la constante negativa de don Ramón. Todo ello habían convertido su corazón en una piedra llena de resentimiento. Sin embargo, su amor por don Ramón había mutado, ya no era algo natural, ahora se había convertido en algo obsesivo, quería su amor a cualquier precio, y su último recurso era arriesgado. No tenía pensado que algo podría salir mal. Aquella mañana, desde la cocina de doña Clotilde, todo estaba cubierto de un intenso humo producto de una misteriosa preparación que estaba por hacerse en un caldero de hierro. Sin embargo, hacía falta comenzar a recolectar los ingredientes para iniciar con el ritual. Aquella receta era para que don Ramón quede completamente enamorado y el hechizo fuera irrompible. La poción no solo debía contener la esencia del amado, sino el contraste de la pureza de todos los que lo rodeaban. Necesitaba un ingrediente de cada habitante de la vecindad, así que la primera sería doña Florinda, la esencia que tomaría de ella sería el de la ira. Doña Clotilde necesitaba la ira concentrada, que era la antítesis de su propio amor. Para conseguirlo debía ser muy cuidadosa, así que esperó que don Ramón y doña Florinda estén tendiendo sus ropas en el cordel para iniciar su plan. Al pasar los minutos, vio que ambos habían salido. Poniéndose en su ubicación, doña Clotilde sacó un alfiler de su vestido y procedió a pinchar a doña Florinda. Al sentir el dolor, doña Florinda gritó con todas sus fuerzas, volteando, y al ver que detrás de ella estaba don Ramón, no tuvo más opción que darle una fuerte cachetada que lo dejó inconsciente. Con mucha molestia, Florinda procedió a irse a su casa. Doña Clotilde, agachándose, recogió la saliva que había producido el grito de doña Florinda. Guardando la muestra, ya tenía el primer ingrediente. Su próximo objetivo sería Kiko. Lo que obtendría de él sería su vanidad destilada, así que esperaría pacientemente que doña Florinda se lleve a Kiko a la escuela. Tras esperar mientras barría disimuladamente, ve que ambos salen. Mirando alrededor y viendo que no había nadie, doña Clotilde entró por la ventana y se dirigió a la habitación de Kiko. Buscando entre sus cosas, agarró su traje de marinero y cortó cuidadosamente un pequeño trozo de la tela del cuello. Debía ser la más cercana a su rostro, la que contenía el olor a su perfume barato y su arrogancia. Su próximo objetivo tenía nombre, este sería el señor Barriga. Doña Clotilde tenía muy claro lo que obtendría de él, esta sería la frustración crónica. Para ella el señor Barriga representaba muy bien la frustración eterna, porque sabía que don Ramón nunca le pagaría todos los meses que le debía de renta. Doña Clotilde esperó su llegada aprovechando que no había nadie en la vecindad, así que asomándose por su ventana esperaba ansiosamente. Al ver que él ingresaba muy feliz por el portón, ella salió rápidamente y lo hizo tropezar, e instantáneamente le ofreció un pañuelo para limpiar el sudor de su frente. El pañuelo, empapado con el líquido, llevaba el sudor frío de la ansiedad y el fracaso de cobrar la renta. Siendo muy cortés, le pidió que le devuelva el objeto. El señor Barriga, sorprendido por lo atenta que era, fue a tocar a los demás departamentos. Ahora faltaban el chavo y la chilindrina. Don Ramón debía ser el ingrediente final, así que sin otra opción, decidió esperar que llegue el atardecer para que los niños salgan de la escuela. Tras haber pasado varias horas y habiendo quedado dormida por la espera, doña Clotilde despertó ante los gritos del chavo, quien llegaba jugando junto a Kiko y la chilindrina. Asustada, no quería que ninguno se le escape, así que saliendo vio que el chavo era el único que estaba en el patio. De él tomaría la inocencia profanada. Para asegurar el hechizo necesitaba lo más puro. El chavo era el blanco perfecto, lo atraería con varias galletas recién horneadas. El chavo, sintiendo el olor, no se pudo resistir, así que yendo hacia ella, doña Clotilde le ofreció de ese aperitivo. Desesperadamente el pequeño aceptó. Mientras el chavo comía alegremente, doña Clotilde le cortó sin piedad un trozo diminuto de la oreja. El grito del chavo fue muy fuerte. Doña Clotilde, pidiéndole disculpas, le dijo que tenía una garrapata pegada a la oreja y solamente quería ayudarlo. El chavo, tapándose la oreja, se fue corriendo con mucho dolor hacia el otro patio. Teniendo el trozo, lo guardó en un recipiente. Ya faltaban solo 2 ingredientes, así que viendo el departamento 72, fue de manera apresurada. De la chilindrina obtendría el llamado de desamparo. Sabía que ella era el corazón de don Ramón. Para dominarlo, debía dominar su amor. Tocando la puerta esperaba que la pecosa le abra. Al ser atendida, su alegría fue instantánea. La chilindrina salió preguntando qué se le ofrecía.
Doña Clotilde, con una crueldad psicológica, comenzó hablándole de la pérdida de su madre. La Chilindrina se asombró al escuchar ese tema, siendo mucho más hiriente. La Chilindrina comenzó a llorar y tiró la puerta con mucho dolor. La bruja recogió con una cucharilla de plata sus lágrimas llenas de sufrimiento, guardándolo en una pequeña bolsa. Todo estaba preparado para el ingrediente más importante, este era el de Don Ramón. Estando en su cocina, Doña Clotilde había mezclado todos los ingredientes a falta de uno. La poción hirvió durante horas. Los ingredientes del rencor, la vanidad, la frustración, la inocencia y el desamparo se fundieron en un líquido espeso, oscuro y brillante. Finalmente, el ingrediente principal que hacía falta era el amor de Don Ramón. Doña Clotilde no esperó más y, saliendo de su casa, vio como Don Ramón leía el periódico en medio del patio. Ella se acercó silenciosamente por la espalda mientras él se veía muy concentrado. Usando una jeringa oxidada, le extrajo una cantidad considerable de su sangre. Don Ramón, al sentir el hincón, volteó rápidamente. Al ver que Doña Clotilde estaba detrás de él, no pudo aguantar el susto. Doña Clotilde, moviendo sus brazos, decía que habían muchos zancudos en la vecindad. Tomándose el cuello, Don Ramón prefirió no responder y se fue hacia su casa. Ya teniendo todo listo, con mucha prisa Doña Clotilde se fue hacia su cocina. Juntando su sangre con la de Don Ramón, dejó caer el último ingrediente al caldero. La sangre de ambos se fusionaron creando una niebla densa y dulce que llenó toda la vecindad. Con la risa demencial por parte de Doña Clotilde, el ritual se había completado. Al amanecer, Don Ramón despertó en un estado de confusión. Se levantó, salió al patio y miró a Doña Clotilde, quien estaba parada en medio. Ella estaba feliz al ver que su amado había despertado. Don Ramón la observaba, pero no era la mirada de desdén habitual, era una mirada de devoción absoluta. Doña Clotilde, muy feliz, le dijo: mi gorrioncillo de pecho amarillo, por fin te veo con los ojos de mi alma. Su felicidad no podía más, el hechizo había funcionado. Don Ramón estaba irrevocablemente enamorado. Corriendo hacia ella, el beso que Doña Clotilde tanto anheló por fin se había dado. Tras horas donde ambos enamorados pasaron dándose muestras de cariño, Doña Clotilde no era consciente del costo que tendría al haber obtenido lo que tanto quiso. Este sería espantoso. Al caer la tarde, el chavo con la oreja vendada sintió una picazón intensa. Al rascarse, la herida se abrió grotescamente. La carne alterada por el ritual no sanó, en su lugar se convirtió en un deterioro nauseabundo extendiéndose por todo su cuerpo. El chavo, con mucho dolor, empezaba a pudrirse lentamente, quedando como una masa de carne dentro del barril. El vanidoso Kiko se sentó en su mueble mientras veía la tele. Al estar usando el traje que Doña Clotilde cortó para usarlo en su ritual, sin control alguno, Kiko sintió una necesidad demencial por desfigurarse. Yendo hacia su cuarto, tomó las tijeras y, en un acto grotesco, cortó sus mejillas y su boca, deformando su rostro. Sin poder parar, procedió a hacer lo mismo por todo su cuerpo, dejando el suelo lleno de un charco rojo. Kiko quedó sin vida en el pavimento. La Chilindrina no volvió a llorar más. Sus lágrimas usadas para el ritual habían secado sus conductos lacrimales y con ellos sus emociones, quedando completamente muda, incapaz de expresar sus sentimientos. La Chilindrina agarró la escopeta de su padre, cerrando los ojos. El sonido silenció su nexo perdido con la humanidad. Doña Florinda, llena de ira, regresaba a su casa. Al abrir la puerta y ver que todo el suelo estaba cubierto por un líquido rojo, no pudo controlarse más y, dando fuertes golpes de su cabeza hacia el suelo, empezaba a desfigurarse mientras su cráneo iba abriéndose. Con su último grito lleno de cólera dijo: por fin me libré de toda esta chusma. El señor Barriga iba manejando su auto cuando de repente empezó a sentir un calor extremo. Abriendo todas sus ventanas, decidió abrir su saco. Sudando sin poder controlarlo, comenzaba a ver cómo el suelo iba llenándose de sudor, deshidratándose de manera acelerada. Las fuerzas empezaban a irse en él. Sin poder controlar su auto, el señor Barriga cayó mortalmente por un barranco. Doña Clotilde, sin ser consciente de las consecuencias de su ritual, ella solo veía a Don Ramón con mucho amor. Sin embargo, el hechizo lo había unido a Clotilde. Esta era una obsesión. Don Ramón, poseído por el amor de la bruja, la trataba con una dulzura enfermiza. Lastimosamente, su propia sangre en el caldero la condenó. Su cuerpo comenzó a mostrar los síntomas, cambios físicos. Ella notaba que iba envejeciendo rápidamente, pero eso no era impedimento para el amor de Don Ramón. Doña Clotilde empezaba a notar lo mismo
mismo en él, don Ramón envejecía de manera acelerada, aunque él mostraba síntomas de piel podrida. Con mucho cariño él la miraba con una devoción ciega y enfermiza. Tomándola de las manos él dijo: mi Clotilde, mi amor, la vejez es solo una excusa para estar más cerca. Vamos a descansar. Descansaremos como uno solo. Llevándola a su cama, ambos física y espiritualmente agotados se recostaron. Doña Clotilde sentía que su vida se apagaba. Con mucha pena se acurrucó contra el cuerpo de don Ramón. Sus pieles, la de la anciana decrépita y la del hombre poseído y mohoso, se juntaron en la oscuridad a la espera de solo el último aliento de vida. Al amanecer, lo que creyeron sería el final, solo había sido el comienzo de algo grotesco. Doña Clotilde despertó asombrada. Ella creía que aquella noche había sido la última de su vida. Al querer moverse se sentía pesada, abrió los ojos y vio una escena de pesadilla. Su brazo estaba fusionado a nivel celular con el costado de don Ramón. No era un brazo, era una costura de carne. La piel de ambos se habían disuelto y recreado, uniéndolos desde el hombro hasta la cadera. El cuerpo de don Ramón, que había absorbido la energía de la obsesión de la bruja, ahora estaba absorbiendo su forma física. Se habían convertido en un solo ser. Era una monstruosidad de carne. Tenían dos torsos unidos. El lado de don Ramón seguía exhibiendo lo podrido del ritual. El lado de doña Clotilde era huesudo y pálido con la piel de anciana colgando. Lo más espantoso era el rostro. Sus cabezas estaban pegadas. Don Ramón intentó hablar, pero el sonido salió distorsionado. Era una mezcla de su voz grave con el chillido agudo de doña Clotilde. La bruja sentía en su propio pecho los latidos desesperados del corazón de don Ramón. El ritual había conseguido la unidad eterna, pero al costo de la humanidad y la individualidad. El ser fusionado se levantó moviéndose de una manera perturbadora, obligando a los dos cuerpos a coordinar el movimiento de sus extremidades. Se arrastraron hacia el patio y lo que vieron fue algo mucho peor. Los cuerpos en descomposición de todos los vecinos que habían sido parte del ritual ahora eran una enorme masa grotesca de carne. El horror había ganado. En la criatura se podía ver el rostro de desesperación por parte de ambos amantes. Sintiéndose llamado hacia el departamento 71, la criatura selló la puerta de la vecindad, condenando el lugar en una pesadilla sin fin. La obsesión de la bruja finalmente atrapó a don Ramón, pero el precio fue condenar cada rincón del patio al silencio de una mutación eterna.